Bueno, nos acercamos a las elecciones catalanas y hay que tener en cuenta de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y el año clave en ese sentido es 2017. Y precisamente 2017 es el título del libro de David Jiménez Torres, columnista del diario El Mundo, a quien, bueno, ustedes ya conocen, y en el cual no es que se haga un análisis exhaustivo, minuto a minuto, de lo que pasó en 2017, sino sobre todo las consecuencias que trajo. 2017 es el año clave, es el año en el cual la crisis cambió, nos cambió, y a partir de ahí la democracia, bueno, las placas tectónicas de esta democracia se movieron y ya nada pasó a ser igual. Y tenemos del otro lado, por suerte, a David Jiménez Torres para preguntarle precisamente sobre esto. David, gracias por estar con nosotros, lo primero. No, muchas gracias a vosotros por el interés. Y preguntar, tú vienes a decirnos como 2017 es un año capital en nuestra historia. Es decir, es un año, tú lo pones al nivel de 1898, es decir, años en los cuales se movieron muchísimas cosas y no es que simplemente fue una crisis más, es quizás una de las crisis más importantes a las cuales hemos tenido que asistir en las últimas décadas. Sí, yo comparo 2017, bueno, con 1898, también con 2008, ¿no? El año del inicio de la crisis financiera, porque me parece que hay ciertos años que suponen un punto de quiebra, ¿no? Un punto de quiebra de muchas, no solo, digamos, de tensión política que marca, digamos, la acción de los dirigentes en cierto momento, o que, digamos, moviliza la opinión pública en cierta dirección, sino también que suponen un antes y un después en las ideas que se podían tener acerca del sistema que existía, ¿no? Y también considero que esos años, paradójicamente, digamos, su labor de termita sobre aquellas creencias tarda tiempo en manifestarse. Yo parto de la idea de que todavía estamos digiriendo las consecuencias de 2017. Todavía estamos digiriendo el shock que supuso aquello en nuestra vida colectiva. Y creo que precisamente lo que intento hacer en el libro es aportar una serie de reflexiones acerca de por qué fue un año tan importante. Digo en un momento del libro, sabemos lo que vivimos, pero ¿sabemos realmente lo que significó? Y creo que ese es el debate que tenemos todavía que desarrollar como sociedad. Es una buena pregunta. En todo caso, también nos preguntamos damos a veces cosas por sentadas y tienen, por ejemplo, la precariedad, ¿no? De lo cual 2017 nos recuerda la precariedad del sistema democrático. Tú hablas de la premisa, esa premisa en la cual a partir de la transición se decía claramente que, bueno, es como una especie de verdad velada en el cual se creía que las autonomías iban a ser el sistema ideal para centrifugar los independentismos, para integrar a los nacionalismos. También tiene otro lado, que es que creíamos que nadie se iba a atrever a hacer una cosa así en democracia, algo como lo que vivimos en septiembre de 2017. Y yo pondría un tercer aspecto, que es que creía que Europa no lo iba a permitir, ¿no? Es decir, ahí tenés, esa es la gran premisa que en 2017, que si te pones a pensar, es, como tú dices, quizás la columna vertebral del sistema desde el 2010, del 78 en adelante, y eso ya eso se deja de existir, se pone en cuestionamiento. Sí, yo creo que una de las cuestiones, de nuevo, esto es difícil de reconstruir porque no está escrito en ninguna parte, ¿no? Esto no es una cláusula de la Constitución, esto no es un artículo constitucional ni está en ninguna ley, ¿no? Pero creo que una de las razones, una de las cuestiones que nos ayudan a entender cómo pudo suceder la crisis de 2017 es porque creo que buena parte de las élites políticas y económicas y mediáticas en España durante décadas enteras pensaron que algo como 2017 nunca podía ocurrir, nunca iba a ocurrir, ¿no? Has comentado la premisa. La premisa tenía como dos partes fundamentales, ¿no? La primera, el Estado autonómico es suficiente en sí mismo para, digamos, reconciliar a los nacionalistas con una España democrática, porque le permitirá un crecimiento del autogobierno enorme que de manera natural, digamos, irá diluyendo sus exigencias. Y por otra parte, que incluso si no era suficiente, los nacionalistas nunca intentarían declarar la independencia por las bravas, que es lo que sucede en 2017, ¿no? Yo creo que esa fe en la idea de que esto era un proceso irreversible
y que ya estaba puesto en marcha y que era cuestión de tiempo que, digamos, terminara de ejercer su labor salutífera, ¿no? sobre nuestra comunidad política. Creo que eso es lo que explica las decisiones, pues, de dirigentes tanto como Zapatero, con su enorme fe en el potencial de un estatuto de autonomía, como, digamos, la incapacidad de Mariano Rajoy de realmente marcar un límite claro que no fuera, digamos, el de la declaración unilateral de independencia, que finalmente, digamos, fue la gota final que llevó a la aplicación del artículo 155. Hay algo que en el libro cuentas, dices, tú te acuerdas que dónde estabas en ese momento, y yo pensé y dije, yo también me acuerdo, por ejemplo, cuando fue lo de la declaración unilateral, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba. Es decir, la otra vez le preguntaba a otro entrevistado, le digo, ¿te acuerdas dónde estabas en el 23F? Sí, y se acordaba perfectamente dónde estaba. Dice, yo estaba en un cine, salí corriendo, no sé qué, tal y cual. Y ahí me di cuenta de la importancia que esto tenía. Yo no me había dado cuenta. Cuando te acuerdas de algo así de esa manera es porque es algo que definitivamente tuvo muchísimo peso. Y yo me acuerdo que estaba en una comida y la tuve que dejar, me tuve que ir y salí corriendo a la redacción. Sí. Y efectivamente era porque estaba mirando la televisión y estaba pensando lo que había. Y creo que en ese momento, como tú dices, todos estábamos pendientes de era un VIPS y todos estábamos pendientes de la televisión de lo que estaba pasando. Sí, y esto que señalas, yo creo de verdad que tenemos que ser conscientes de ello. O sea, la crisis de 2017 no fue una crisis de las élites. O sea, hubo millones y millones y millones de españoles de a pie, gente que a lo mejor hasta entonces incluso había estado poco politizada, en todas las partes del país, que lo vivieron con una intensidad comparable a cualquier otro o mayor, creo, que cualquier otro acontecimiento político de sus vidas, ¿no? Existe una memoria emocional de aquella crisis. Y por eso también creo que es importante insistir en el año 2017 como el eje, porque cuando pensamos esta cuestión que acabas de comentar, ¿no? De dónde estaba yo, el dónde estaba yo normalmente lo podemos hacer solo con acontecimientos de 2017, sean... recordamos en algunos casos dónde estábamos o cuando aprobaron las leyes de desconexión en aquellas sesiones maratonianas en el Parlamento Autonómico. Sobre todo, creo que muchos recordamos dónde estábamos durante el referéndum del 1 de octubre. También muchos recuerdan como una experiencia muy poderosa el discurso del rey, Felipe VI. También la gran manifestación constitucionalista del 8 de octubre en Barcelona, y muchos también recordarán el momento en el que escucharon a Puigdemont proclamar unilateralmente la independencia, ¿no? Yo acepto que evidentemente los años anteriores son muy importantes, digamos, en ir preparando ese camino, pero no vivimos con igual intensidad y no tuvo la misma repercusión emocional en nuestra, digamos, memoria política los acontecimientos anteriores, ¿no? No recordamos dónde estábamos cuando, yo que sé, en las elecciones autonómicas anteriores, por ejemplo, a las de 2017. Los pasos anteriores son relevantes, pero ninguno revistió la misma intensidad que los que se condensaron, digamos, en otoño y en invierno de 2017. Yo me acuerdo, porque decías el discurso del rey, también me acuerdo dónde estaba en el discurso del rey. Y me acuerdo que estaba con Alfonso Rojo, estaba del otro lado, no sé, en un chat, y Alfonso me iba diciendo, qué bien, fantástico, estupendo, mira lo que dijo, etcétera. Que es la única vez que me acuerdo que estar así delante, pendiente de un discurso, en este caso tan institucional, ¿no? Pero bueno, justamente en ese discurso donde, como tú señalas, y en ese momento nos llamó satisfactoriamente la atención que no hablo de diálogo. Y es curioso porque si lo comparas ese discurso con lo que hay ahora, el sentimiento que hay en los partidos constitucionalistas, por lo menos lo que yo veo en las campañas electorales, es que no se les cae, la palabra que se les cae de la boca es diálogo, concordia, etcétera. Muy diferente a lo que, al parecer, al sentimiento que había en ese momento, ¿no? Sí, yo creo que es importante recordar cuando hablamos de por qué es importante 2017, bueno, en parte porque aquel discurso sigue siendo el discurso más importante del reinado de Felipe VI, ¿no? Y bueno, y creo que pasará bastante tiempo hasta que tenga otra ocasión, digamos, de dar un discurso igual de relevante o de impactante.
Es interesante que buena parte del debate posterior, alimentado por los independentistas, pero también por Podemos y también por una parte, digamos, de los sectores más cercanos al socialismo, se hayan centrado en la palabra que no dijo, ¿no? Que es la de diálogo. Cuando evidentemente en el momento en el que los independentistas decidieron ir en contra de la Constitución, el rey constitucional no podía llamar al diálogo con ellos. A lo que tenía que llamar un rey constitucional es a la defensa de la Constitución, ¿no? Por todos los mecanismos legales para esa defensa, ¿no? Creo que más importante que lo que no dijo son tres palabras que sí dijo, que eran no están solos, ¿no? En referencia a, en aquel momento explícitamente, a los catalanes que, según decía el rey en el discurso, veían con horror o con miedo o con mucha preocupación lo que estaban haciendo sus dirigentes autonómicos, ¿no? Y a ellos se dirigió Felipe VI y dijo que sepan que no están solos. Creo que es importante señalar también para la gente que pueda tener un recuerdo un poco más difuminado o para generaciones posteriores, hasta qué punto eso es algo que casi no se había dicho nunca, ¿no? Sobre todo desde las instituciones máximas del Estado. Fue un momento de reconocimiento de que había como mínimo la mitad de Cataluña que no estaba siendo representada por sus representantes autonómicos en ese momento y cuyas voces habían sido sistemáticamente ignoradas por ellos. Por eso fue tan importante que el jefe del Estado en aquel momento reconociera su situación. Y creo que eso también se tiene que ver junto con la manifestación constitucionalista del 8 de octubre en Barcelona, ¿no? Creo que las dos cosas están unidas en el reconocimiento de que los líderes independentistas no representaban a toda Cataluña. Y es más, puede que representaran a menos de la mitad. Y tú dices, a mí el sentimiento que me dejó finalmente todos esos días fue la sensación de una oportunidad perdida. Creo que tuvimos una oportunidad para realmente coger al toro por los cuernos con un 155 largo y al final la clase política decidió intentar que las cosas vuelvan a su sitio, ¿no? Había, por ejemplo, me acuerdo de Maillo diciendo nos tenemos que ir rápido de Cataluña, ¿no? Como diciendo, ya nos vamos, ¿no? Ya dejamos de molestar, ¿no? Coherente con lo que había sido la actitud del marianismo hasta ese momento, coherente con la actitud pusilánime del Estado, en el cual tuvimos que ver cosas como el barco Piolín, los guardias civiles y los policías echados de los hoteles, el bochorno de las urnas, el bochorno de esas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que encima alimentaron la propaganda independentista. A mí la sensación que me da es la de una gran oportunidad perdida. ¿A ti qué sensación te da? ¿Qué conclusión sacaste? Sí, yo más que... Es interesante la idea de oportunidad perdida. Yo es que parto de la idea de que nuestros intentos o los intentos de algunas élites políticas y también de buena parte de la ciudadanía de reconstruir el mundo de ayer están abocados al fracaso. O sea, por eso insisto en 2017 como un punto de quiebra. En el sentido en que se está intentando aplicar las mismas recetas del pasado a la Cataluña posterior a 2017, creo que eso inevitablemente va a colapsar, va a fracasar. Podemos decir que el tiempo que no nos demos cuenta de eso es tiempo que se está perdiendo, ¿no? Pero Perdona, cuando dices recetas del mundo de ayer, ¿a qué, por ejemplo, a cuáles te refieres? Bueno, por ejemplo, el planteamiento de que esto se podría arreglar, digamos, con un tripartito con Esquerra, por ejemplo, o la idea de que la mejor manera de, digamos, resolver esta situación es volver a aceptar a Esquerra Republicana por parte del PSOE y de Podemos como aliado de gobierno, pero sin que medie una rectificación de su discurso más extremista sobre la presunta represión o diciendo que los políticos presos en realidad son presos políticos, etcétera, etcétera. O sea, aceptar al independentismo de nuevo como aliado sin que, digamos, renuncie
a su discurso más explícitamente rupturista y antisistema, creo que es buena parte de las recetas anteriores, ¿no? La idea de que todo se puede resolver con talante, con, digamos, más cesiones, sin realmente exigir nada a cambio más que sus votos, ¿no? Sus votos en el Congreso. Creo que no hay nada que Pedro Sánchez esté poniendo en marcha ahora que no podría haber firmado Zapatero. Es más, es que además Zapatero lo firma, ¿no? Digo, el Zapatero de ahora. Pero creo que precisamente esto es un callejón sin salida y que pronto se va a ver. O sea, hay un momento en el que, digamos, Esquerra va a plantear exigencias que sencillamente el PSOE y Podemos, a menos que realmente quieran ir a un cambio sustancial y a una reforma agravada de la Constitución, no pueden conceder. Entonces yo creo que el tiempo que estemos perdiendo en darnos cuenta de eso es tiempo perdido. Y a la vez creo que en algún momento habrá que intentar una solución distinta. Y creo que esa solución distinta pasa por, de una vez por todas, al menos explorar la posibilidad de que la gobernabilidad de España no sea según el eje izquierda-derecha, sino según el eje constitucionalismo y anticonstitucionalismo. Lo que pasa es que también el constitucionalismo tira la toalla cuando precisamente en esas elecciones del 2018 las gana Ciudadanos, consigue un resultado espectacular, impensable, y al poco tiempo decide hacer las maletas e irse y dejar a aquello, renunciar a dar esa batalla. Es también una batalla que los partidos que en ese caso, en el caso de Ciudadanos, han renunciado a darla. Yo entiendo que la atmósfera en Cataluña o en una ciudad como Barcelona es difícil para vivir. Debe ser horrible ir a comprar el pan y que te insulten. Pero claro, ellos se presentaron y fueron la ilusión de muchísima gente que les votó y al final, después, cogieron las maletas y se han ido y hoy los ves transfugando de un partido a otro y demás. También en el constitucionalismo la sensación es de desesperanza, la que me transmiten a mí, ¿no? O por lo menos la que yo percibo. Sí, a ver, aquí a mí me cuesta dar, digamos, una respuesta tajante. Es evidente que es un fracaso, que algo tan importante en su momento simbólicamente como fue que Ciudadanos ganara las elecciones en Cataluña, el hecho de que un partido explícitamente nacido además para, digamos, combatir los planteamientos nacionalistas, que fuera el partido más votado en Cataluña, eso tuvo una potencia simbólica enorme, ¿no? Yo tengo cierto escepticismo ante el reproche que se suele hacer a Inés Arrimadas por no haberse presentado una moción de investidura que sabemos que estaba abocada al fracaso, ¿no? Hombre, pues a lo mejor habría sido otro gesto simbólico importante, pero desde luego no creo que fuera a cambiar radicalmente las cosas, ¿no? Y creo que evidentemente ha sido un problema, un fracaso, no haber sido capaz de construir sobre aquella victoria que en cualquier caso se produjo también. Yo estoy de acuerdo, David, contigo, ¿eh? Es decir, el tema de haberse presentado en ese momento, a mí tampoco me parece que hubiese cambiado mucho las cosas, pero sí todo lo que vino después, porque a partir de ahí no hay proyecto, a partir de ahí el único proyecto es venirse a Madrid. Sí, pero también podemos pensar en, ¿cómo decirlo? A mí siempre me provoca cierta incomodidad cuando desde otras partes de España pedimos a otros que sean los héroes en cierto territorio, ¿no? Yo ahí casi la pregunta que haría es, ¿qué se ha hecho desde el resto de España? La pregunta que hago también, digamos, desde Madrid, digamos, desde el lugar donde resido, es qué se ha hecho en el resto de España por digamos, ayudar a crear Nada, la alternativa constitucionalista, ¿no? nada, les hemos dejado abandonados. Claro, por ejemplo, en el libro comento la guerra del plástico, ¿no? La guerra del plástico amarillo del verano de 2018, ¿no? Cuando todos los independentistas llenan las calles de Cataluña de lazos amarillos, que para ellos simboliza que viven en un estado opresor y que Junqueras y los demás están en la cárcel, no por sus hechos, sino por sus ideas. Y luego hay una serie de catalanes que, digamos, de manera espontánea empiezan a retirarlas, ¿no? Como una manera también legítima de disputar el espacio público que está colonizando la otra parte, ¿no? Y lo que se hace desde el resto de España y desde el gobierno de España en aquel momento es, en vez de, digamos, apoyarlos, o al menos no, digamos,
no criticarlos, empezar a decir que es gente que vive instalada en el conflicto, ¿no? En vez de decir que los independentistas viven un poco instalados en el conflicto cuando han empapelado todas las calles de Cataluña con lazos amarillos y con simbología así de independentista, se dice que los catalanes constitucionalistas que están intentando disputar eso están haciendo algo ilegítimo, ¿no? Eso se ha dicho desde el resto de España. No, y me lo han dicho, me lo han contado ellos mismos, o sea, gente de sociedad civil catalana que nos decían, no es que en Madrid nos dicen a nosotros que permanentemente estamos buscando el conflicto, que en realidad que ellos han tenido reuniones con la gente de las élites, altos dirigentes, y que hay gente muy pacífica, que sois vosotros el problema, que no es de locos. Yo lo tengo claro, es decir, el problema no es Cataluña, el problema es Madrid. Bueno, y sobre todo que seguimos pensando que de alguna manera esto es cosa de catalanes, que de alguna manera no afecta tanto en el resto de España o que nos da pereza pensarlo, porque es verdad también que el proceso fue muy largo y que al final hubo cierto hastío, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo efectivamente que hay también hay cierto cortoplacismo, ¿no? Esta idea de, parece que como cada 3 años, cada 3, 4 años, una parte de España se despierta y se da cuenta de que puede que los nacionalistas estén a punto de conseguir el 50% de los votos en unas elecciones en Cataluña, ¿no? Y dicen, Dios mío, hay que hacer algo, ¿no? Bueno, en realidad el algo hay que hacerlo en los años entre elecciones, no con una carambola marketingiana como, por ejemplo, poner a Salvador Illa de cabeza de lista, ¿no? Eso no, incluso si eso tiene algún efecto benéfico o muy benéfico sobre el resultado electoral del PSC, eso no supone realmente un cambio de paradigma, ¿no? Y creo que también tenemos que concienciarnos de esto. Bueno, por parte de la izquierda, difícil. Tú hablas en el libro de esa convergencia socialista. A mí siempre lo que me llamó la atención es cómo la izquierda podemita, la izquierda del 15M, se convierte en un aliado del independentismo. Eso sí que me llamó la atención. Entiendo la jugada, entiendo la estrategia, pero eso fue llamativo. ¿A qué se lo atribuyes? Yo creo que digamos, la parte de la izquierda, la cultura política de la izquierda, porque yo me centro bastante en el libro también en cuestiones de cultura política, ¿no? Y de símbolos y de discursos que se heredan, ¿no? De un año para otro y entre generaciones y tal. Yo creo que esa parte de la izquierda española, que digamos acaba representando Podemos, siempre ha estado, digamos, bastante convencida de que los nacionalismos vasco, catalán y gallego, y realmente cualquier nacionalismo en España, son productos orgánicos, surgen naturalmente de los ríos y de las piedras, y que son, digamos, sentimientos auténticos e inapelables, ¿no? Que no son resultado de un proceso de nacionalización, como por otra parte lo son todos los nacionalismos, ¿no? O sea, curiosamente esa parte de la izquierda siempre ha estado dispuesta a señalar que el nacionalismo español es un constructo histórico, pero le cuesta señalar que los nacionalismos subestatales también lo sean, ¿no? Y además siempre parte de la idea de que estos nacionalismos son de alguna manera víctimas de la historia y víctimas de la opresión centralista, ¿no? En este sentido, incluso me parece relativamente coherente, digamos, su postura ante el independentismo. La que me parece mucho menos coherente es la del Partido Socialista. Aquí es donde creo que la cuestión no es tanto hablar de izquierda o derecha, sino de el cambio que da el principal partido de la izquierda española entre 2017 y 2018. O sea, sé que me has preguntado por Podemos, ¿no? Pero a mí... No, pero es interesante. ¿Cuál es ese cambio que tú certificas? Desde la rebelión clarísima que veía Pedro Sánchez en lo que había sucedido en Cataluña hasta unos meses después decir que lo que hay que hacer es reformar los delitos de rebelión y de sedición para reducir las penas, ¿no? Y ahí, de nuevo, yo no creo... O sea, el gran cambio en el PSOE sucede en el momento en el que accede al poder. No es, digamos, algo anterior. Y es, digamos, el cambio de discurso sucede posteriormente. Pero David, perdona la interrupción. Sánchez
desde incluso antes de acceder a la Secretaría General, él siempre ya tenía en mente pactar con el separatismo. Hay conversaciones de él con gente del independentismo diciéndole yo si fuera presidente o llegaría a la Secretaría General, voy a reconocer a Cataluña como nación y demás. El accidente, en todo caso, es que él apoya el 155. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Y también es una cuestión que conviene recordar, digamos, a generaciones futuras, que hasta qué punto había una sensación de fragilidad en 2017 en la propia postura del PSOE, ¿no? O sea, yo sí que recuerdo que durante algunos meses, sobre todo desde fuera, sorprendía que el PSOE estuviera manteniéndose firme del lado de la Constitución, ¿no? Porque sabíamos que tenían también, digamos, dentro de su historia también una actitud mucho más comprensiva hacia los nacionalistas que la que podía haber en el otro lado. Pero también es importante que la postura de Pedro Sánchez, al menos antes de 2017, siempre se basaba en este dogma de la plurinacionalidad, ¿no? Que ellos mantenían en esta ambigüedad calculada, pero en la que siempre decían que la plurinacionalidad no era, al menos esto es lo que decían, otra cosa es, digamos, luego lo que hagan, ¿no? Pero que la plurinacionalidad era una cosa puramente simbólica que no significaría el reconocimiento del derecho de autodeterminación, ¿no? Este es el Pedro Sánchez pre-2017. Y en 2017, recordemos, también arrastrado por la actitud de la mayoría de la ciudadanía. O sea, yo creo que también tenemos que entender que la ciudadanía en aquel momento estaba muy movilizada y el discurso del Partido Socialista y también el discurso hasta cierto punto de Mariano Rajoy hacia el final estaba determinado por el hecho de que la gente estaba muy enfrentada a lo que estaban haciendo las élites independentistas, ¿no? Y ese momento en el que parecía que el PSOE se había reconducido a una postura más firme acerca ante el independentismo, todo eso cambia el día de la moción de censura. ¿Y por qué cambia? Porque de repente hay que justificar no solo haber aceptado los votos de los independentistas, sino también intentar gobernar con su apoyo, ¿no? Yo creo que dentro de que podemos reconocer que había semillas de esto en el propio PSOE, yo creo que de nuevo conviene señalar hasta qué punto eso que ya sucedió en 2018 fue un cambio muy llamativo y que además determinó para muchos la actitud hacia Pedro Sánchez, ¿no? Luego el gobierno se queja mucho de la polarización. Bueno, es que para muchos millones de españoles, quiero decir, los que no votan al PSOE, la actitud hacia la presidencia de Sánchez viene marcada desde el primer momento por el hecho de que acepte unos apoyos que para la mayoría, o sea, para muchos españoles, eran inaceptables, que eran los de los independentistas que hace unos meses habían estado montando una realidad. Con los que él dijo que no pactaría. Con los que Ábalos dijo, y está grabado, que no podían ir ni para una moción de censura. Con los que él dijo que nunca pactaría. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. David Jiménez Torres, autor de este libro, 2017, La crisis que cambió España, un año trascendental. Sobre todo conviene recordarlo en estas fechas tan cercanas a unas elecciones catalanas. David, un placer, gracias. Igualmente, muchas gracias.